tu mano. Glorifica, Señor, porque eres poderoso. Podemos decir, poderoso Señor, en medio de las circunstancias, en medio del problema, eres poderoso. Porque tú eres Dios, porque tú eres nuestro Señor. Bendito tu nombre para siempre. Gracias. Gracias, Señor. Estar en tu casa, Señor. Estar en tu presencia. Hay plenitud de gozo y delicias a tu fiesta. Esta mañana, Señor, con alegría, venimos a alabarte y glorificarte. Porque tú eres bueno. Amén y amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Qué hermoso estar en la presencia del Señor. Y esta mañana creo que tenemos una cita con Dios. Tenemos una cita con el Creador del cielo y la tierra. Y gracias por hacernos parte, por entrar a sus hogares, porque podemos venir ante el trono de su gracia, confiando completamente en el Señor, que Él es nuestro Dios, Él es nuestro Señor. Y esta mañana que sea una entrega personal. No vamos a venir a dar cuentas por lo de otras personas, sino que por lo que nosotros somos y hacemos. Bienvenidos a nuestra transmisión esta mañana. Estamos dándole gracias al Señor porque Él ha sido bueno con nosotros. Podemos hacer una lista de todas las cosas buenas que Dios nos ha dado y no ponerle tanta atención a las cosas negativas. A los que nos escuchan por medio de Facebook, Dios les bendiga, que tengan un hermoso día y que podamos disfrutar este tiempo meditando la palabra. Y quiero comenzar con una pregunta. La pregunta es: ¿cómo se siente o cómo haremos sentir a una persona importante cuando llega a la ciudad? Lo que tenemos que hacer, lo que se hace generalmente es darle una bienvenida, que se sienta bienvenido a donde nos visita. Y en este tiempo podemos estar creyendo de que Dios está en control. Podemos saber de que Él, en esta historia que vamos a relatar esta mañana, es muy conocida, muy común. Ya lo hemos escuchado otras veces, pero que deje de ser una historia para que impacte nuestras vidas esta mañana. Entonces, la mejor manera de que podemos recibir a alguien especial es primeramente proponiéndonos con una actitud correcta para hacer sentir bien a esa persona. Y yo quiero meditar en esta mañana para nuestra parte de la meditación de este sermón. Es en Zacarías capítulo 9 y versículo 9. Él dice: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Señor, gracias por tu palabra, que en esta mañana esta profecía que se dio, Señor, se haga una realidad también en nosotros. Que no sea una historia nada más, que sea algo impactante para que podamos aprender, Señor, de tu palabra, lo hermoso que tú tienes para nosotros, los tesoros que podemos encontrar en tu palabra, y que sea, Señor, de gran bendición para otros y para nosotros especialmente. Gracias te damos, Señor. Amén y amén. Para entender esta historia, sabemos de que Zacarías estaba profetizando. Zacarías estaba profetizando lo que también en Salmos se había hablado. Zacarías es el libro del Antiguo Testamento perteneciente al canon de la Biblia, y el Tanaj, el libro de Zacarías, es un libro de un profeta.
Se cree que fue escrito después del destierro, alrededor del año 520 a.C., cuando Zorobabel fue nombrado gobernador de los persas. Y este pasaje de Zacarías lo encontramos con la profecía del evento que recordamos hoy, ocurrido hace 553 años, y que celebramos la entrada de Jesús en Jerusalén. Y este pequeño pasaje lo encontramos, que el profeta nos revela tres facetas importantes de la entrada del rey a Jerusalén. Esta entrada, tradicionalmente llamada una entrada triunfal, lo es y no lo es según la perspectiva, según la aclamación de gentío que poco después pidió la crucifixión de Jesús. No hay triunfo si no hay fracaso. Se le ve según el cumplimiento de la palabra profética. Resulta ser magnífico triunfo de la redención y pertenece al proceso del cual este triunfo se llevaría a cabo. Esta entrada fue destacada. Primeramente, los 4 evangelios coinciden en esta historia. Es tan importante porque es el cumplimiento no solo del protoevangelio en Génesis, sino que también cumplimiento de toda la profecía. La sombra que veíamos en el Antiguo Testamento se está cumpliendo este preciso momento, porque estaba escrito, porque el salmista lo había dicho, también porque Isaías había profetizado que vendría un rey, también porque veamos como Zacarías profetizando acerca de esto. Y cuando leemos parte de la historia en Marcos, en Mateo 21, del 1 al 11, dice: cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos diciéndoles: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella, desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decid: el Señor los necesita, y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: decid a la hija de Sión: he aquí, tu rey viene a ti manso y sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino, y lo subieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tenía sus mantos en el camino, y se cortaban ramas de árboles y se tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba: Hosana al hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿quién es este? Y la gente decía: este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Qué interesante la historia. Es muy interesante, porque vemos aquí cómo la gente estaba esperando y le estaba recibiendo a Jesús, y en cumplimiento de la profecía. Muchos de ellos, aunque no creían de él como un salvador, pero sí creían que era un profeta. Hay muchas cosas en este pasaje que podemos entender. Antes de entrar Jesús en Jerusalén, comisionó a esos 2 discípulos. Estos 2 hombres fueron haciendo lo que Jesús les dijo para que consiguieran un medio de transportación. Les dice que vayan y que traigan un pollino y un asna y que los desaten. Ahora, la idea que tenemos que entender aquí es de que ¿qué hubiera pasado si los dueños no quisieran o no hubieran querido prestarle? Pero según la tradición, ellos estaban esperando el Mesías, este cumplimiento de esta palabra que se ve en Zacarías. Los judíos sabían muy bien esto. Y entonces los judíos tenían siempre asnos, tenían crianza de asnos, por si el Mesías llegaba. Ellos estaban ya en expectativa de que, así como decía la palabra, así iba a ser. O sea, no estaban ellos ignorantes de esta profecía. Y de hecho, cuando hacían crianza de asnos, lo hacían precisamente porque no se sabía si ellos iban a ser parte de la bendición. Ahora, estos hombres, los dueños de la asna y del pollino, les dijeron: el maestro lo necesita. Y se cumplió la palabra.
Mateo habla de una profecía. El rey sobre una asna es un claro contraste de los carros, los caballos de arcos de guerra. Este era un rey, un hombre de paz, y el asno era un animal de paz. Sin embargo, un rey sobre un asna era casi contradicción a lo que confirmaba el carácter y el propósito de Jesús. Él admitió ser rey Mesías, pero no interpretaba su reino mesiánico como la mayoría de ellos lo esperaba. Un rey generalmente iba a entrar con carrozas, iba a entrar con un ejército armado, iba a entrar con carros de guerra. Sin embargo, este rey entró en un asno, símbolo de paz. Al entrar, la numerosa multitud tenía mantos, ramas de árboles en el camino, entre los que habían ido a Jerusalén a celebrar la Pascua. Muchos estaban impresionados por sus enseñanzas, por sus milagros. El gobierno romano era odiado y algunos patriotas, entre ellos los celotes, que eran una secta judía, que eran bastante revolucionarios, estaban esperando quién es el que nos va a venir a salvar de la opresión romana, quiénes son los que van a venir y nos van a liberar de toda esta opresión, de todo lo que estamos pasando. Muchos estaban esperando a Jesús como el libertador, como un hombre que vendría con fuerza a aplastar a los enemigos del pueblo de Israel. Y el gobierno que era odiado, el gobierno romano, ellos miraban, esperaban que en Jesús se cumpliera esto. Pero Jesús llegó en el tiempo casi de la Pascua. Muchos estaban impresionados por sus enseñanzas. Muchos de ellos eran revolucionarios. Tal vez habían pensado que Jesús podría encabezar una revolución, de manera que lo aclamaban: bendito el que viene en el nombre del Señor, hosana en las alturas. Es imposible que podamos aprender y entender si nosotros no vemos y no seguimos lo que la palabra hablaba de Jesús. Las palmas, que eran un símbolo de victoria, y las ramas de oliva, que eran el símbolo de la paz. La palabra hosana quiere decir: sálvanos ahora, sálvanos, te rogamos, te lo imploramos. Quienes se congregaban estaban alegres saber que estaba llegando un Mesías, que estaba llegando un libertador, un rey. Pero muchos lo estaban esperando en esta condición de un revolucionario, un hombre que se levantara en armas para pelear por el pueblo de Israel. Las fiestas de los tabernáculos que se estaban celebrando en ese tiempo, la gente gritaba con pasión. La gente decía: hosana en las alturas, hosana al bendito que viene en el nombre del Señor. Y en esta ocasión, ellos estaban diciendo la palabra hosana, pero sálvanos ahora, te necesitamos ahora. ¿Sabe que este mensaje lo dieron los ángeles cuando Jesús nació? Pero dice: hosana en las alturas y paz a los hombres de buena voluntad. Entonces, el proceso en que viene Jesús en esta historia, Él viene en son de paz, como lo habían anunciado los ángeles. En ese son de paz entró Jesús en Jerusalén. Y ese es cumplimiento del Salmo 118, del 25 al 26, donde dice: oh Jehová, sálvanos ahora, te ruego, oh Jehová, que nos hagas prosperar ahora. Bendito el que viene en el nombre de Jehová. Desde la casa de Jehová os bendecimos. La entrada, por así dicho, era la entrada pública, oficial del Mesías en la profecía, con siglos de anticipación. Hosana en las alturas hace pensar que las alabanzas subían hasta el cielo, como cuando se esparcieron sobre los campos de Belén. Se destaca que había una multitud, y era evidencia de cuán pública era la figura de Jesús. Todos habían oído de Jesús. La gente tiraba sus palmas, tiraba palmas, cortaba ramas, se quitaba los mantos y los tiraba para que Jesús caminara sobre ellos. De ahí que viene la tradición de las horas en alfombras, horas en tantas cosas, para que pase. Tirar y despojarse de sus trajes, de sus abrigos, de sus cosas personales. Era un símbolo de despojarse también de muchas cosas.
se destaca que había entonces una multitud grande en esta historia. Los que aún no conocían a Jesús preguntaban: ¿y quién es este? Y en especial el gentío había venido siguiendo a Jesús de Galilea. Decían: este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Los hechos del Evangelio tienen que ver con la salvación. Muchas veces no son públicos. Muchas veces la gente ni se da cuenta. Pero muchos están a la vista de la gente. Por eso, como cristianos, nosotros somos un libro abierto, como vitrinas transparentes para que la gente pueda ver lo que está adentro de los edificios. ¿Qué entendemos en este principio bíblico? ¿Qué podemos entender y apreciar en esta historia? Que su entrada triunfante a Jerusalén no la publicaron para evitar, no la pudieron evitar los religiosos, no la pudieron evitar tampoco los romanos, el cumplimiento de la palabra de los profetas. Se anunció por Zacarías, se anunció por los salmos, y se cumplió 553 años después. La gente celebraba con júbilo, celebraba con alegría. La gente estaba gozosa de saber que llegaba un rey para ellos. Y esa historia se cumplió en el Salmo 118. Pero en Lucas 1, 32, 33 dice: este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Lucas 22, 28 al 30 dice: para vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Yo pues os asigno un reino, como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino, y os sentéis en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. El Salmo 2, 6, 7 dice: pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho: mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. En el Antiguo Testamento, las profecías, los salmos fueron sombra del reino y gobierno de Jesucristo en la persona de Cristo. Se cumplieron todas las profecías. Todo lo que estaba escrito en la historia revela que nada más es el cumplimiento de lo que estaba escrito de la venida del Mesías. Cuando Jesús entró en Jerusalén, muchos fueron testigos de los acontecimientos únicos en la historia. Fueron las personas que pudieron ser testigos del advenimiento de un rey eterno. Muchos lo esperaban como conquistador, otros lo esperaban como un personaje que los libertara de la opresión del Imperio Romano, otros como un proveedor para sus necesidades básicas, porque habían visto que hacía milagros, porque habían visto que hacía señales, otros porque les daba de comer, otros porque les había provisto la sanidad, otros porque fueron víctimas también de su misericordia, otros porque fueron sanados, otros porque recibieron diferentes clases de milagros, otros lo ignoraron, ni siquiera lo recibieron. Todo esto se cumplió y confirmó la fidelidad de Dios a su pueblo. La entrada triunfal de Cristo demostró que Jesús es el rey de la humanidad, un rey que trae paz y conquista. Un rey entraba en un asno, es porque había vencido y él traía paz. Un rey que trae la luz para un mundo de tinieblas. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en la tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos, dice Isaías 9:2. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y los asentados en la región de sombra de muerte, luz les resplandeció, según Mateo 4:16. También es un rey que viene a salvar al mundo del pecado. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Porque en las tradiciones se hacía una ofrenda por el pecado, pero solo cubría el pecado. Pero Juan dice: he aquí el Cordero de Dios que quita
que elimina el pecado del mundo. También demuestra que Él es el Hijo de Dios. Demuestra que Él es el Hijo de Dios. Un Hijo que es glorificado y que la gente también lo adora. En Mateo 14:33 dice: entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Podemos ir a la Biblia, podemos leer en los evangelios, el evangelio de San Mateo, San Marcos, San Lucas, San Juan, y podemos darnos cuenta que en muchas ocasiones muchos lo vieron como el Hijo de Dios. No solo como un rey, sino que como el Hijo de Dios. Y aquí vemos que los que lo seguían, sus discípulos, lo estaban glorificando como el Hijo de Dios. ¿Qué es lo que dice en Juan 17:5? Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. ¿A qué se estaba refiriendo Jesús hablando estas palabras? Porque cuando Cristo estaba antes de la creación del mundo, Él sabía la gloria que tenía. Y estaba diciendo: glorifícame con esa gloria que yo tuve antes. En Mateo 3:17 dice: y hubo una gran voz en los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Cuando Jesús salió de ser bautizado por Juan el Bautista, se oyó una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Eso es Mateo 3:17. Pero en Mateo 17:3 dice: mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Y aquí una voz de la nube que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Muchas veces estamos oyendo voces que no vienen de Jesús. Estamos viendo las noticias, estamos viendo lo malo que está pasando. Y lo menos que escuchamos es la voz de Dios. Muchas veces no escuchamos lo que Dios está diciéndonos. Estamos ignorando, estamos con nuestros ojos cubiertos y nuestros oídos tapados. Estamos ante una realidad y no estamos cubriéndonos. Estamos con los oídos tapados. Y viene la palabra y como los niños malcriados, que no queremos escuchar la voz de Dios. Pero esta palabra dice: a él oír. Tenemos que aprender a afinar nuestro oído para escuchar la voz de Dios. Escuchemos lo que Dios dice. Escuchemos lo que Jesús nos dice en su palabra. Demuestra que la palabra de Dios también es verdadera. La palabra y la profecía de Zacarías se cumplió en este pasaje. Se cumple el pasaje de Isaías 53:1 cuando dice: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? ¿Quién ha escuchado el anuncio? ¿Cuántos le ponen atención a la palabra de Dios? ¿Cuántos lo ignoran? No estoy hablando de gente que nunca ha escuchado el mensaje. Muchas veces esto nos habla a nosotros, que escuchamos la palabra, o tal vez la oímos, pero no la ponemos por obra. ¿Quién ha escuchado nuestro mensaje? ¿Quién ha creído nuestro anuncio? ¿Sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Y no querían creer, según Mateo 23:37. Jesús dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que se son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? Se les mandó un rey. Muchos lo recibieron, muchos no. ¿Qué habla esta palabra entonces en este tiempo a mi vida? ¿Qué es lo que la palabra nos está diciendo a nosotros como cristianos? ¿De qué manera podemos ver esta historia? El principio bíblico, los principios bíblicos que está tratando esta historia. ¿Qué habla esto a mi vida? ¿Qué me está diciendo a mí esta palabra en este tiempo? A través de la historia, este evento se ha repetido una y otra vez y en las diferentes culturas. Muchas veces lo hacemos por tradición,
por costumbre. Pero en todo Dios nos habla como si esto fuera la primera vez. Jesús pudo haber entrado con lujo, pudo haber entrado con todas las cosas que se requerían para un rey, porque Él es el dueño del oro y la plata, usando los mejores medios para entrar. Pero Él prefirió entrar en un asna. Él prefirió entrar humilde. Él prefirió entrar como la palabra lo dice. Y eso nos demuestra que Jesús fue humilde. Jesús prefirió cumplir la profecía y no darle rienda suelta a su ego. Él nos vino a demostrar humildad, a pesar de que era un rey, a pesar de su santidad, y nos entrega por nosotros. Jesús nos enseñó un camino de humildad. Se hizo obediente y se sometió a la voluntad del Padre. Del mismo modo, debemos nosotros aprender a ser humildes y a someternos a nuestro Padre. Debemos aprender a rechazar el orgullo e imitar a Cristo también en su humildad. Es posible que el día de hoy nosotros estemos al igual que los que estaban esperando en ese tiempo cuando Jesús venía. Hosana, Señor, sálvanos. Señor, sálvanos ahora. La situación que estamos viviendo es una realidad que no podemos escaparnos. Es algo que nadie se hubiera imaginado, que estos tiempos tendrían que venir. Pero tal vez muchas veces nosotros este pasaje nada más lo hicimos, tal vez sin ningún sentido. Tal vez lo único que pensamos, Señor, sálvame ahora, o por una tradición. Tal vez su oración en esta mañana y en este tiempo difícil ha sido: Hosana, sálvanos. Te imploramos, te suplicamos, te rogamos. El mundo está lleno de miedo, en pánico, incertidumbre. No se sabe qué es lo que va a venir después de pasar todo esto. Todo está en un caos mundial. La economía, la salud está mal. Los bancos están mal. Los trabajos están mal. No hay esperanza. Tal vez no está usted esperando a Jesús con sus palmas. Tal vez no está esperando a Jesús con ramas. Tal vez lo único que tiene ahorita es su pesadumbre, su tristeza, su depresión y su ansiedad, esperando y diciendo: Hosana, sálvanos ahora. Pero lo estamos haciendo por beneficio personal, no porque le estemos dando el primer lugar al Señor. Siempre estamos pensando en nosotros. ¿De qué manera yo me beneficio? No sabemos qué es lo que nos depara este futuro incierto. Jesús quiere que entrar triunfando a nuestra vida también. El Señor quiere entrar a tu vida para darte esta felicidad tal vez que nunca has tenido. Que ni el alcohol, las drogas, el dinero le pueden dar, ni aún un cambio político en países. Porque la única bendición que podemos recibir viene de parte de Dios. La felicidad que podemos tener en cosas materiales es efímera, es pasajera. Pero Dios nos da cosas eternas. Y aunque vengan problemas, desafíos, temores, ansiedad, afán, depresión, incertidumbre y toda clase de dificultades a tu vida, como estamos en este tiempo y como estamos viviendo ahora, tú podrás superar con la ayuda de Él y celebrar los triunfos que vengan después, sabiendo de que Él estuvo con nosotros en medio de la dificultad, en medio del problema. No sé cuál será tu hosana en esta mañana. No sé qué será lo que te mueve a decir hosana. Si es momento de desesperación, déjame decirte, hay un Dios que mandó a su Hijo, que lo recibieron con palmas hace muchos años, pero tal vez solo es una historia para tu vida, y tal vez lo has hecho por tradición, por costumbre, pero esta vez yo quiero desafiarte a que hagas una decisión, a que le esperes
Tal vez no le puedes ofrecer mucho, pero lo que Él anda buscando no son cosas externas, sino tu corazón. Celebremos hoy la entrada triunfal de Jesús en nuestros corazones. Seremos felices hoy por la eternidad. Deja que Jesús entre a su vida. No es una religión, no es una tradición que necesitamos. Es una relación con Dios mismo. Es una relación personal. Algo de lo que no me pueden contar porque yo lo estoy viviendo. Es Cristo mismo que necesita para ser salvo, para ser considerado hijo de Dios y para que entremos en el gobierno del reino de Jesús. Para que entremos en su gobierno. El gobierno de Dios ya está establecido. Es de nosotros que le demos la oportunidad que sea nuestro Rey, nuestro Señor, nuestro Salvador. Ya no es por lo que los demás hagan, porque esto es un trato personal entre Dios y yo. Este es un trato personal que Dios quiere tener con usted y conmigo. No es por mi padre, no es por mi madre, por los vecinos. Es porque, ¿cuál es mi relación con Dios? ¿Por qué estoy diciendo Hosana? Porque yo necesito del Señor. Porque yo lo necesito en mi vida. No por lo material, no por lo económico. Porque yo lo necesito. Porque es mi Dios, es mi Rey y mi Señor. Ahí donde está usted. Si usted nunca ha hecho esa decisión, esta mañana le hago una invitación para que usted diga Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, y le dé el mejor lugar que Él se merece, que es su corazón. Ahí donde usted está en su hogar escuchando esta palabra, que sea de cambio para usted, un reto que le conviene a usted, porque Dios no pierde. Si usted cree en Dios, Él no pierde, sigue siendo Dios. Pero si usted no le acepta, usted sigue siendo una persona que va a necesitar algo mejor. Esta mañana el desafío está puesto, la invitación está puesta, la mesa está servida. Es usted el que decide servir, aceptar a ese Cristo, a ese Jesús humilde que entró cabalgando en un pollino. Es lo que necesita esta mañana. Diga con nosotros este canto hermoso. Y majestad, tú eres mi fuerza, tú eres mi ayuda, Espíritu Santo, en este lugar. Espíritu Santo, si ya lo probó todo y no le ha dado resultado, es porque ha buscado en el lugar equivocado. Esta mañana va entrando el Rey de Reyes y Señor de Señores. Esta mañana es para abrir nuestro corazón y dejar que gobierne nuestra vida, darle nuestro yo, entregar nuestro ego, humillarnos, como dice en 2 Crónicas 7:14, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y orare, y se arrepentiere de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, sanaré sus pecados, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Necesitamos volver con Dios. Necesitamos a darle la prioridad a nuestro Dios. Esta mañana hay un necesidad. Dígale, Señor, te necesito. Necesitamos toda depresión, toda ansiedad, todo temor, todo dolor, todo luto. Él lo puede cambiar. Él dice, yo estoy contigo todos los días hasta el final. Y esta mañana Dios puede hacer un milagro en su vida. Ahí donde usted está, Dios puede contestar su petición. Dios quiere y debe ser el Rey de su vida. Deje que Dios reine. Deje que Dios se siente en su corazón. Dele a Dios la oportunidad de resolver los problemas que usted no ha podido resolver. En su fuerza usted se va a cansar, pero hay algo superior y es el poder de Dios. Cuando usted le da la oportunidad a Dios que venga a su vida, Él cambia y transforma las cosas.
porque para Él no hay nada imposible. Para Dios todo es posible. Y esta mañana, hosana al bendito el que viene en el nombre de Jesús. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana. Hosana. Gracias te damos. Amén. Tú eres mi fuerza, tú eres mi ayuda, Espíritu Santo, ven a ese lugar. Tú eres mi ayuda, Espíritu Santo, ven a ese lugar. Señor, gracias por este tiempo. Gracias por tu palabra. Señor, que haga efecto en nuestra vida. Señor, si te hemos fallado en esta mañana, te pedimos perdón. Ponemos, Señor, y rogamos por este país. Rogamos, Señor, por los gobernantes. Oramos, Señor, por los gobernadores. Oramos por el presidente. Oramos, Señor, por las personas que están a cargo de los hospitales, la medicina. Señor, las personas que están haciendo posible de que la ciudad siga funcionando. Guarda, Señor, de todo mal. Nos unimos, Señor, a miles de iglesias alrededor del mundo pidiendo a favor de una cura para este mal. En este tiempo, Señor, como iglesia nos levantamos y oramos por nuestros hermanos, oramos por los pastores, oramos por los padres de familia, oramos por los maestros, oramos por la policía, por los bomberos, oramos por todas las personas que están en eminencia. Señor, ayúdanos a obedecer tu palabra, también a obedecer las autoridades, que podamos ser testimonio de que también somos parte, Señor, de un ejército en orden. Y gracias te damos, Señor, por cada persona que hace posible que tu palabra y tu evangelio siga adelante. Señor, con acción de gracias, esta mañana nos despedimos, no de tu presencia. Que tu paz, tu bendición nos guíe cada momento y cada día. Guárdanos, Señor, de todo mal. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo lo declaramos hecho. Amén.